Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de la Embajada de México en Japón, al podcast Mex Japón. Nos acompaña el día de hoy Vane de la Vega Shiota y Ale Tapia. Ambas son investigadoras de la UNAM y están organizando un seminario que se llama Tokio, Literatura y Soledad. Este seminario, para quienes tengan interés, se llevará a cabo del 18 25 de febrero, así como el 4 11 y 18 de marzo. Y es un seminario que a nuestro parecer es muy importante y por eso estamos haciendo esta edición especial del podcast. Y bueno, pues sin más preámbulos, me gustaría preguntarles cómo nace este seminario, cuáles fueron las inquietudes que compartieron cuando empezaron a diseñar. Muchas gracias por la invitación. Nos sentimos muy honradas de estar en este espacio que se ha convertido en un referente para quienes quieren entender la relación que hay entre México y Japón. Pues la verdad es que lo vamos a explicar desde varios frentes. Creo que uno muy importante es justamente el concepto de soledad, ¿no? Como lo entendemos los tres coordinadores, porque somos tres, es la maestra Alejandra Tapia, el doctor José Gasca, que es el director del programa universitario de estudios sobre la ciudad, y la de la voz, que soy secretaria académica del PUEAO. Entendemos el problema de la sociedad primero, de la soledad primero, como un tema urgente que se tiene que atender como una problemática social. Es decir, no es un problema individual, es un problema social que afecta temas que se pueden abordar desde las humanidades y desde las ciencias sociales, porque afectan la reproducción social. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, puede querer decir muchas cosas, pero para el caso específico de Japón, tiene que ver con la crisis del modelo de desarrollo que fue tan exitoso la segunda mitad del siglo pasado. El problema de ese modelo de desarrollo es que invisibilizaba factores muy importantes de la sociedad japonesa. Uno era la dependencia de este modelo con una parte de la familia tradicional japonesa, sobre todo una familia nuclear, no tanto la familia extendida de antes de la migración a la ciudad, se apoyaba en los fundamentos de la familia tradicional, pero sobre todo pensado en una familia donde las cuidadoras son las mujeres y que tenían estas dinámicas de un matrimonio y los hijos, ¿no? Entonces, cuando este modelo entra en crisis, a inicios de este siglo, suceden muchas cosas que se han discutido en los últimos años desde diversas perspectivas, como el envejecimiento, em, como la disminución en las tasas de fecundidad. Y eso tiene como resultado un auge de las familias unipersonales, que debo decir que no es un proceso único o exclusivo de Japón, ¿no? De acuerdo con datos de la OCDE, la mayoría de sus miembros, una de cada tres personas se define como viven solas, como familia unipersonal por un lado. Por otro lado, también dentro de este modelo de desarrollo, ponía en el centro al trabajo. Entonces era vivir para trabajar. El problema cuando se agota este modelo es la precariedad de ese trabajo. Entonces, aspirar a la familia tradicional que dictaba este modelo para poder funcionar, pues deja de ser viable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay muchas personas que se aíslan, ya sea porque se aíslan por una decisión personal o porque la familia y el resto de la sociedad las termina aislando y suceden dramas como la muerte en soledad, por ejemplo, ya sea de ancianos en una sociedad donde hay un número, donde están la mayoría de las personas de más de 65 años. Mm, pero también se puede vivir un aislamiento social en otros segmentos de la población que a lo mejor están solos porque trabajan o a lo mejor porque responden a estos procesos de urbanización por la industrialización y después por la desindustrialización. Entonces, el objetivo de este seminario es que queremos, por medio de las lecturas, manifestar la crisis del cuidado que se vive, por supuesto, en Japón, y en Tokio, que va a ser
en nuestro ámbito de estudio a través de las novelas y de los barrios que vamos a estudiar, pero que no es un problema exclusivo, ¿no? Que también atañe a la sociedad mexicana y en general a la sociedad global. Interesante cómo esta idea de la soledad es algo que permea mucho la sociedad moderna y contemporánea, ¿no? En diferentes mundos, por ejemplo, para nosotros en México, creo que Japón puede ser un mundo como muy distinto a nuestra sociedad, pero compartimos estas características del mundo pues, contemporáneo como la soledad, ¿no? Entonces, me parece que el tema del seminario es muy relevante y como la literatura es un reflejo de lo que vivimos, ¿no? Sentimos que Tokio pues, es una ciudad como muy vibrante, como muy grande, es una mega ciudad, como muy conectada, muchas luces, pero al mismo tiempo es una ciudad como muy sola. Entonces hay una como contradicción aparente y quisiera ver cómo ustedes piensan, ¿por qué hablar de Tokio como una ciudad tan vibrante, pero a la vez tan sola? Sí, yo creo que Tokio es todo un personaje literario en sí mismo, porque dependiendo de la novela o del cuento que estemos leyendo, toma más o menos protagonismo y también es un espacio de mayor o menor conexión interpersonal o entre personajes y ciudad incluso. Son muchas las obras japonesas que describen sus calles, estaciones de tren y metro, lugares para comer, tiendas de todo tamaño, departamentos, casas, templos, las múltiples maneras de vivir esta ciudad descomunal, ¿no? De, de, de esta ciudad que no alcanzamos a ver los confines, aunque estemos en el edificio más alto. Considero que la ciudad de Tokio tiene muchas caras y muchas facetas, estaciones muy marcadas con significados muy específicos y dependiendo del estado de ánimo de los personajes, de las situaciones narradas o de los ritmos propios de la ciudad, puede intensificar o mitigar el sentimiento de soledad. Creo que pese a que las y los novelistas no sean tan conscientes de ello, la literatura japonesa también es una forma de poder suave, porque sus descripciones de Tokio han alimentado en muchas personas el deseo por ir a Japón y vivir en carne propia lo que significa caminar por sus calles y poder palpar un poquito de la cotidianidad tokiota, comprar en el konbini, sentir la lluvia otoñal o el calor intenso del verano, o al menos eso es lo que me pasó a mí Ujú. cuando fui y varias veces he visitado los lugares específicos donde se desarrollan las novelas porque es una actividad muy significativa para mí. La ciudad de Tokio es un personaje gigantesco, cambiante, polifacético, que igual se puede transformar en un espacio de luces de neón y callejones que en espacios silenciosos de templos, en grandes almacenes o de departamentos pequeñísimos, donde cada personaje construye su espacio vital. Es decir, es una ciudad que combina los no lugares públicos y anónimos, donde la mayoría de personajes y personas pasamos inadvertidos porque somos como fantasmas en la gran ciudad, con lugares que los personajes se apropian y convierten en parte de sí mismos y se transforman en espacios llenos de significado y trascendencia. Pese a ser una ciudad tan fascinante, también es una urbe diseñada para que los individuos transcurran sus días en solitario de manera involuntaria o voluntaria, donde los encuentros son breves y pasajeros, donde la convivencia se tiene que planear milimétricamente, lo cual también nos lleva a la idea y a la experiencia del aislamiento social, de sentirnos invisibles e irrelevantes en la tercera ciudad más poblada del mundo, donde el ritmo es tan frenético que es muy fácil quedar atrás. Este seminario se enfoca precisamente en los modos en que una serie de novelistas dialogan con el tema de la soledad involuntaria y voluntaria en la gran ciudad de Tokio. Wow. Sí, la verdad hay mucho que desempacar en esta idea de Tokio como personaje central y una duda que me surge es, esta ciudad tan grande como es Tokio, ¿hace que la soledad sea más intensa, se viva más intensamente o paradójicamente hace que esa soledad sea más llevadera? ¿Qué opinan estos autores al respecto? En las novelas que vamos a leer en el seminario, muchas veces se aborda la soledad como el resultado de una ruptura con la familia o con la pareja y la enorme dificultad que representa restablecer o incluso volver a confiar en los vínculos afectivos, porque implican el gran riesgo de la pérdida y del dolor y porque a veces la pérdida representa una herida imposible de cerrar.
En otras novelas, la soledad se elige activamente o porque en el horizonte afectivo no se presentan opciones o las que hay son muy precarias. En las novelas que vamos a revisar es muy interesante ver que los personajes solitarios lo son porque no pudieron, por diferentes cuestiones que se plantean en las tramas, crear o sostener una familia tradicional. Pero eso por ningún motivo significa que la soledad no se experimente en un núcleo familiar, porque hay novelas que lo abordan, porque vivir acompañado no siempre significa compañía significativa. Mm. Por otro lado, creo que si bien la soledad sí está atravesada por dinámicas de género, entre otros factores como la clase social y la edad, y eso lo vamos a ver en las situaciones que se presentan en cada novela, en estas obras en general se destaca la dificultad de establecer lazos afectivos duraderos en una sociedad y en una ciudad como Tokio, en crisis recesionaria, donde no hay un sentido claro de arraigo y de pertenencia, y hay un horizonte de incertidumbre en muchos sentidos como en lo económico. Claro. Así es. Ahora, justamente en estas relaciones que mencionamos, tanto momentos de ruptura como de vivir acompañado pero a la vez estar solo, eh, ¿hay algo de esperanza en estas obras que se analizan en el seminario? Es decir, ¿qué tipo de relaciones, de cambios surgen desde la soledad? O sea, nuevas amistades, algunos encuentros que son fugaces pero significativos, o esa soledad silenciosa pero compartida. ¿Qué piensan los autores sobre esta paradoja de la soledad? Pues bueno, varias de las novelas que nosotras vamos a analizar sí plantean encuentros efímeros, pero que resultan ser significativos, salvo la de Kawakami Mieko y también la de Miri Yu. No son tan esperanzadoras, sobre todo la de Tokio Estación de Ueno. Es una novela que enfatiza muchísimo el tema de la soledad hasta el final de la vida, ¿no? Pero en otras novelas sí hay momentos de gran conexión emocional, de empatía, aunque si bien son encuentros que son fugaces, pero al menos son significativos. Creo que la novela que rescata más lo de la compañía y lo de los encuentros y la conexión emocional profunda es la de Mis días en la librería Morisaki, que precisamente va a exponer Vania, que habla mucho y que incluso se le puede considerar una novela de sanación, ¿no? De la cozy literature, que en el final nos deja con un mensaje muy, muy reconfortante de conexión. No sé si Vania quieras comentarnos un poco más de esta novela en especial. Sí, sobre todo poner un poco en contexto, ¿no? Que de los trabajos que hemos hecho de literatura japonesa ya en estos 6 años, más bien lo que buscamos es incomodar, ¿no? O sea, la selección de autores tiene mucho Sí. que ver con un tema de conciencia, con un tema de identificar problemáticas que pueden ser comunes o sea, en la agenda global y específicamente para México y para Japón. Entonces, a excepción justamente estamos empezando a trabajar también de cozy literature, los autores como que dejan muy abierta la puerta, como que terminas de leer el libro y cuando socializamos, pues cada quien entendió una cosa diferente, ¿no? Entonces, puede ser que las autoras, que los autores un poco sea la intención de dejarlo, pues para que tú desde tu referente lo interpretes. Entonces, creo que es algo que comparten muchas de las novelas que hemos trabajado en estos años. Uno, que son abiertas, pero que dos, su objetivo es incomodar y es visibilizar cosas que muchas veces, cuando tenemos estas narrativas del Japón tradicional, del modelo de desarrollo exitoso, cuando la última novela de Tokio Estación de Bueno, pues descubres primero que hay personas sin techo, ¿no? En Tokio, bueno, para quienes hemos pasado o vivido en la Estación de Bueno, pues es casi seguro que los vas a encontrar, pero para la gente que no conoce Tokio podría ser un poco sorprendente, ¿no? Porque las narrativas de otras literaturas son diferentes. Y específicamente de la que decía Alejandra de Mis días en la librería Morisaki, creo que es muy interesante la relación entre las generaciones, porque justamente no es esta relación de abuelos, padres, hijos, ¿no? Entonces es como, bueno, los padres están
están trabajando, están ocupados. Los hijos de pronto dicen, bueno, voy a vivir en un departamento, no puedo regresar a casa de papás, o sí puedo, pero ¿qué implicaciones tienen? Y de pronto se ven con los abuelos. Entonces, nos abre mucho la puerta a estos debates de, digo, en este caso ya es una mayor de edad, pero finalmente es cómo puedes cuidar o que te cuide una persona que no debería de ser la responsable directa de tu cuidado, ¿no? Claro. Justamente hablando de tanto de la librería como lugar físico, como bueno, como lugar de tránsito, un poco liminal, como le llaman, eh, ¿qué creen ustedes? ¿Qué papel juegan esos espacios que pueden ser íntimos, pero también muy sociales, tanto como habitaciones pequeñas o cafés o librerías o pues obviamente las estaciones? ¿Qué papel juegan o qué tan importantes son estos lugares en la construcción emocional de los personajes? Es decir, ¿hay algún vínculo entre las emociones de los personajes y los lugares? Muchísimo. En todas y cada una de las novelas el espacio es preponderante. Y bueno, yo planteo que podemos usar en este seminario dos conceptos, uno que es japonés, que es el Ibasho Ganai, que es no hay un lugar a donde pertenecer, al cual llamar este hogar, y un concepto occidental que es el del no lugar, que son estos lugares públicos y anónimos donde todas las personas pasamos todos los días y en que no son de nadie, ¿no? Porque precisamente son los espacios públicos. Pero sí, en cada una de las novelas se construye todo un vínculo emocional con diferentes zonas de Tokio, ¿no? O sea, en la primera novela, que es Son de primavera. Sí, exacto. Esta de Tomokashi Basaki se construye toda una relación emocional de los personajes con una casa azul que se encuentra en el barrio de Setagaya. Y esta casa azul se convierte en el espejismo de todo lo que en la vida de estos personajes no pudo ser, porque también se encuentran en un edificio de departamentos que está a punto de ser demolido, lo cual también nos habla de la gentrificación de la ciudad de Tokio y de esta parte de estar enfrentándonos todo el tiempo a la incertidumbre, a lo efímero, a lo que pronto va a ser destruido, a un lugar que pronto ya no va a existir, a esta parte nostálgica que vamos a dejar y este espejismo de esta casa hermosa en medio de este barrio que significa tantos sueños, tantas ilusiones que por nuestra condición de vida no podemos alcanzar. Y también, por ejemplo, en la novela de Kawakami Mieko, de la de los amantes de la noche, la personaje protagonista, que es una correctora de estilo alcohólica y súper introvertida, muchas noches se aventura a recorrer las calles de Tokio como una especie de ritual para ella que es de luces y de sombras, que es esta parte de caminar la ciudad como parte de adueñarse de la ciudad y así cada una de las novelas y bueno, o sea, esta novela de la que hablábamos, la de Tokio Estación de Ueno, se establece una relación muy especial del personaje del sin techo con la estación de Ueno y que él mismo nos va desarrollando todo lo que significa esta estación por estar conectada con el norte de Japón, que es de donde él viene, ¿no? Wow. Entonces, todas las novelas tienen un espacio. Diario de un vacío nos habla de un espacio íntimo, del cuerpo mismo de una mujer que se embaraza de una mentira y cómo toda esta mentira la lleva en caso en el interior de su departamento minúsculo en Tokio, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, efectivamente, todos los espacios están teñidos de la subjetividad de los personajes de todas las novelas que vamos a abordar. Yo creo que me gustaría agregar una característica especial que tiene este seminario, porque uno de los coordinadores es un geógrafo. Entonces, pues justamente de las actividades que hacemos en el PUEA para poder entender las sociedades que estudiamos, pues siempre apostamos a los estudios multidisciplinarios, ¿no? Entonces, bueno, Alejandra es de letras, estudió letras inglesas y después se especializó en letras japonesas. El doctor José Gasca es geógrafo, es el director, como mencionaba, del programa de estudios de la ciudad. Bueno, yo de relaciones internacionales, ¿no? Entonces, vamos a hacer cruces de cómo la geografía, cómo el espacio afecta nuestras relaciones sociales
y también la manera en la que están dados los procesos de urbanización, y la geografía de Tokio. Entonces, bueno, vamos a tener manejo de mapas, vamos a presentar cómo fueron desarrollándose estos lugares que dan lugar a las 5 novelas. Y justamente me gustaría saber, eh, es decir, ¿qué tipo de lector pudiera estar interesado en participar en este seminario? Yo Pues creo que yo es creo una que pregunta cualquier, súper buena. Tú, Ale. yo creo que cualquier persona Mm. interesada en la literatura japonesa contemporánea puede entrar, porque o sea, si bien sí vamos a darle un tono académico, se va sobre todo esto se fundamenta en proveer contexto y proveer un análisis literario, pero, o sea, cualquier persona que le guste el tema de la soledad incluso, puede acercarse a este seminario, porque, o sea, lo que nosotras buscamos también es mantenerlo en un tono de divulgación. No, no es para especialistas, sino es para un público lector que esté interesado en el tema de Tokio, de literatura y de soledad. Creo que va a encontrar aquí un muy buen lugar. Y también en nuestros seminarios todas las opiniones y apreciaciones y comentarios son súper bienvenidos. Entonces es realmente apto para todo el público. Oh, Sí, exacto. Incluso, por ejemplo, se provee el material, o sea, las personas inscritas no tienen que adquirir las novelas. Sin embargo, lo que hemos visto es que hay muchas personas que sí se compran sus libros, ¿no? Entonces, hay algunas ediciones que son preciosas de estos libros y otras que son más como de bolsillo. Entonces, creo que la mayoría de personas que llegan quieren entender mejor la sociedad japonesa contemporánea. En ese sentido, puede servir muchísimo para la gente que o vive en Tokio o trabaja de cerca, no sé, personas, empresas que estén en Tokio. Pero también es un pretexto muy bueno, por ejemplo, para el hábito de la lectura. Lo que va a suceder acá es que cada 8 días vamos a leer un libro, sí. pero son libros que Breves. atrapan. O sea, creo que tienen esa característica, independientemente de si incomodan o si son como para cerrar el día y como para desconectar. Son libros que son de fácil lectura. No quiere decir que de fácil interpretación. Mm, Creo que podemos encontrar dinámicas familiares, problemas económicos, ver el tema de las Interpersonales. otredades. Entonces, no quiere decir, o sea, que vamos a leer sencillo y que en un par de noches podamos acabarlo, porque la idea, repito, es que sea un libro, bueno, es un libro por por semana. semana, claro. Ujú, Y cada quien, desde nuestro marco de referencia, podemos interpretar cosas diferentes. ujú. Qué interesante. Ahora, como por ahí dicen, el tiempo es relativo, ya se nos está terminando. Me gustaría, por favor, que inviten un poco al público en este momento, si es que todavía se pueden inscribir y, bueno, un poco alguna invitación de parte de ustedes. Invitarlos para que se conecten a la sesión informativa que va a ser el 11 de febrero a las 16 horas de la Ciudad de México. Y estoy pensando que a lo mejor es poco amigable para el horario de Tokio, pero es una sesión que queda grabada, que vamos a exponer a lo largo del seminario. También debo de mencionar que hay algunos criterios de evaluación y acreditación, o sea, no solamente se trata de leer la novela, hay que entregar un trabajo escrito al final, porque pues entregamos una constancia de asistencia y participación Mm, al seminario, ¿no? Este es un producto de educación continua del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, y que ambos pertenecemos a la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un punto muy importante para la gente que está en Japón y que en general no está en el uso horario de la Ciudad de México es que las sesiones quedan grabadas. mm. Entonces, lo que hacemos en esos casos es que se pueden conectar en cualquier otro momento de la semana a escuchar la grabación si por algo no pudieran acompañarnos desde tempranito en Tokio. Aprovechar como las herramientas de este mundo moderno pero solitario, ¿no? Sí. Les agradecemos muchísimo su participación. Alejandra, maestra, no sé si tengas algún mensaje final antes de finalizar. Sí, bueno, yo invito a todas las personas que estén interesadas a este seminario. Me gustaría destacar que la literatura japonesa en general pone el dedo en la llaga al escribir tan frecuentemente de la soledad,
porque es un tema que estamos enfrentando los seres humanos de todo el mundo y sobre todo quienes habitamos las grandes ciudades. Y yo creo que hablar de soledad también implica, de manera quizá indirecta, hablar que es muy importante recuperar nuestro sentido de comunidad y de interdependencia, porque al final ser conscientes y vivir de acuerdo con esta interdependencia es nuestra única salvación como individuos y como especie. Uy, Entonces, por eso es tan importante poner el énfasis en los vínculos afectivos, interpersonales, porque son algo muy importante que tenemos que rescatar como humanidad. con este mensaje tan esperanzador y importante sobre la interdependencia, pues nos despedimos de esta edición del podcast y les agradecemos muchísimo su participación y los vemos en el seminario todos los interesados en la literatura y en Japón y en el mundo contemporáneo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.